Buenos días a todos y a todas. En esta nueva clase virtual vamos a comenzar a ver diferentes aplicaciones de la noción de derivada. En particular en esta clase veremos los denominados teoremas de valor medio, que son teoremas clásicos del cálculo diferencial. Bueno, los teoremas que vamos a ver son básicamente el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y el teorema de Cauchy. Comenzaremos por el teorema de Rolle. El enunciado o lo que establece el teorema de Rolle es lo siguiente. Si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, derivable en el abierto, y f de a es igual a f de b, entonces existe al menos un punto c en el intervalo a b, tal que la derivada de f evaluada en c da 0. ¿Sí? Acá tenemos una situación gráfica que responde a las hipótesis del teorema. Fíjense, la primera es que en el intervalo AB tengo que tener una gráfica continua, es decir, no tiene que tener ni saltos ni agujeros. Pero además, en el intervalo abierto, es decir, en los extremos no estoy considerando, la función tiene que ser derivable, es decir, no tiene que tener velocidades. Y por último, tiene que empezar y tiene que finalizar en la misma altura. Si esto sucede, el teorema establece que hay puntos, o al menos un punto C, donde su derivada es nula. Recordemos que la derivada de f en c es la pendiente a la recta tangente al gráfico de f en el punto c f de c. Por lo tanto, lo que establece el teorema anterior es que en al menos un punto la recta tangente queda horizontal. En el gráfico que presentamos aquí tenemos por lo menos dos puntos donde eso se satisface. Bueno, lo que ahora vamos a ver a continuación es el denominado teorema de Lagrange. Este resultado es una generalización del teorema de Rolle, ya que lo que vamos a hacer es omitir las hipótesis que f de a sea igual a f de b. El enunciado es el siguiente. Si f es una función continua en el intervalo AB, cerrado, derivable en el intervalo AB abierto, entonces existe al menos un c en el AB, tal que la derivada de f evaluada en c es igual al siguiente cociente, f de b menos f de a sobre b menos a. Veamos que las hipótesis del teorema de Lagrange son casi las mismas que la del teorema de Rolle. Tenemos continuidad en un cerrado y derivabilidad en un abierto. Sin embargo, lo que hemos perdido en este teorema es la condición de que f de a y f de b sean iguales. Y por lo tanto, la tesis varía un poco y lo que establece la tesis es que hay un punto donde la derivada de la función en ese valor, en ese punto c, coincide con este cociente. Vamos a tratar de ver una interpretación geométrica del teorema de Lagrange. Comencemos notando que el cociente f de a menos f de b sobre b menos a, que lo comenzamos a estudiar cuando introdujimos la noción de derivada, no es otra cosa más que la pendiente de la recta que conecta los puntos AF de A y BF de B, es decir, es una recta que conecta dos puntos del gráfico de f y que se la denomina recta secante, y en estos gráficos que tenemos aquí a continuación son las de color azul, ¿sí? Tenemos el gráfico de f, o dos situaciones diferentes de una función f, tomamos dos puntos AF de A, BF de B y los conectamos por la única recta que estos puntos determinan. Entonces, ¿qué establece el teorema de Lagrange? Y bueno, para eso vamos a tener que recordar qué representaba la derivada. La derivada de una función en un punto no era otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Entonces, si la tesis del teorema de Lagrange es que hay un c donde la derivada de f en c es igual a este número, lo que nos está diciendo es que al menos hay un punto donde la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a c es igual a la pendiente de la recta secante que conecta a f de a con bf de b. Veámoslo en esta situación. Tenemos la función continua en el cerrado, derivable en el abierto, tenemos la recta secante que conecta los extremos del gráfico a f de a, bf de b, entonces seguro hay un punto c, o al menos un punto c, donde la recta tangente al gráfico resulta ser paralela a la recta secante. En esta situación gráfica tenemos al menos dos puntos donde eso sucede, los denominados p sub 1 y p sub 2. Como primera observación notemos
notemos que si a las hipótesis del teorema de Lagrange le agregamos f de a igual a f de b, es decir, que comience y finalice en la misma altura, nos encontramos con las hipótesis del teorema de Rolle, y en consecuencia, ¿qué obtenemos? Que la derivada de f en c, que gracias al teorema de Lagrange era f de b menos f de a sobre b menos a, nos quedaría igual a 0, que era la tesis del teorema de Rolle, y esto lo que muestra es que el teorema de Lagrange es una generalización del teorema de Rolle. Bueno, vamos a ver ahora una prueba del teorema de Lagrange, y para eso utilizaremos el teorema de Rolle. Recordemos que la situación es la siguiente: tenemos una función continua en un intervalo AB, cerrado, derivable en el abierto, y queremos probar la tesis del teorema de Lagrange, que era que hay un punto al menos donde la recta tangente coincide con la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante. Para eso vamos a construir una función auxiliar g, definida en el intervalo AB cerrado, con valores en R, tal que g de x tiene la siguiente ley: f de b menos f de a sobre b menos a, que era el cociente que aparecía en la tesis del teorema, multiplicado por x menos a más f de a. A ver, pensemos un poco qué tipo de función es esta. Bueno, es una función de tipo lineal, cuya pendiente coincide con la recta secante. Y además es fácil ver que esta función, si la evaluamos en a, da f de a, y si la evaluamos en b, da f de b. Por lo tanto, esta función g que introdujimos no es otra cosa más que el segmento, no la recta, porque solamente la definimos en el intervalo AB, es el segmento de recta que conecta a mayúscula con b mayúscula, es decir, conecta a f de a, b f de b. Bueno, primero es obvio que esta función es continua en intervalo cerrado y derivable en el abierto. ¿Por qué? Pues no es más que una restricción de una función lineal, la cual es continua en todo R y derivable en todo R. Entonces, ahora vamos a considerar una función h, definida de nuevo en el intervalo AB cerrado con valores en R, que h mida la diferencia entre el gráfico de f, es decir, f, le voy a sacar la recta secante. Fíjense que aquí se puede ver que h, para cada x, calcula este segmento. ¿Cuánto mide la diferencia entre f y g? Bueno, primero es fácil ver que h hereda las mismas propiedades que tenían f y g. Es decir, h es continuo en el intervalo cerrado a b. ¿Por qué? Porque resta de dos funciones continuas. Por otro lado, h es derivable en el intervalo abierto a b, por ser resta de funciones derivables. Y es bastante automático o fácil de verificar que h de a y h de b es igual a 0. En resumen, la función h que construimos satisface las hipótesis del teorema de Rolle. Por lo tanto, podemos aseverar que existe un c en el intervalo abierto a b, tal que la derivada de h, esta función, evaluada en c, da 0. Bueno, ahora lo único que nos falta es calcular la derivada de h. Bueno, pero la derivada de h, como h era la resta de dos funciones f menos g, la derivada de h es la derivada de f menos la derivada de g. La derivada de f no sabemos cuánto da, pero sabemos que existe porque f era derivable por hipótesis. Y por otro lado, la derivada de g, como g era una función lineal, coincide con su pendiente, que es este cociente. Entonces ahora vamos a evaluar h en el x igual a c que existe por el teorema de Rolle. Entonces, la derivada de h en c no es otra cosa que la derivada de f evaluada en c menos el cociente f de b menos f de a sobre b menos a. Y toda esta resta debería ser igual a 0. Bueno, pero si esta resta es igual a 0 es porque la derivada de f en c coincide con la pendiente de la recta secante, que era lo que queríamos probar. Así finalizamos la prueba del teorema de Lagrange. Bueno, ahora veremos algunas consecuencias inmediatas del teorema de Lagrange. El primero es un resultado que vamos a usar más adelante, pero establece lo siguiente: si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, tal que su derivada es nula para todos los x que están en el abierto a b, f es necesariamente constante en el intervalo abierto a b.
Fíjense que este corolario es la recíproca de un teorema o de un resultado que ya conocíamos. Cuando nosotros vimos eh, la derivada de funciones elementales, probamos que si una función era constante, entonces su derivada es cero. Este resultado nos está dando la vuelta o las condiciones que le tenemos que imponer a la f para que pueda valer la vuelta de ese teorema. Repetimos, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, tal que su derivada es siempre nula en todo un intervalo abierto a b, la función es necesariamente constante en el intervalo abierto. Bueno, vamos a probarlo. Si nosotros queremos probar que f es constante en el intervalo abierto a b, lo que debemos probar es que para cualquier x de ese intervalo, f siempre devuelve el mismo valor. Entonces consideremos un x en el intervalo a b con un x distinto de a. Entonces, lo que podemos afirmar es que f satisface las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo ax. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es continua en todo AB, en particular es continua en un intervalo más pequeño a x, y como por hipótesis la derivada siempre era nula, en particular es derivable, así que tenemos las dos hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo ax. Por lo tanto existe un c en el intervalo abierto a x, tal que la derivada de f en ese c es igual a la pendiente de la recta secante, que en este caso la recta secante es la que conecta a f de a con x f de x, ¿sí? Porque cambiamos el intervalo y el intervalo que estamos considerando o a donde estamos utilizando el teorema de Lagrange no es el intervalo AB, sino que es el intervalo AX. Pero entonces ahora, por hipótesis sabemos cuánto vale la derivada de f en c. La derivada de f para cualquier x en el intervalo AB era 0. Entonces tenemos esta nueva igualdad, que la pendiente de la recta secante es igual a 0. Pero para que este cociente sea 0, lo que tiene que suceder es que f de x sea igual a f de a. Pero esto es para cualquier x del intervalo AB. Entonces lo que probamos es que f es constante, porque para cualquier x que nosotros tomemos en el intervalo AB, con x distinto de a, la función coincide con el valor f de a, por lo tanto es constante. Bueno, finalmente presentemos un resultado que generaliza a los teoremas anteriores de valor medio, es decir, el teorema que vamos a ver a continuación, que se lo denomina teorema de Cauchy, es una generalización del teorema de Lagrange, que a su vez generalizaba el teorema de Rolle. Bueno, el teorema solicita lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, que son continuas en un intervalo cerrado AB y derivables en el abierto AB. Si esto sucede, bueno, hay dos versiones del teorema de Cauchy. Vamos a empezar por la versión más general. Lo primero que puedo establecer es que existe al menos un punto C en el intervalo AB en el cual vale esta relación, que la derivada de f en C multiplicado por g de b menos g de a es igual a la derivada de g en C multiplicado por f de b menos f de a. Bueno, pero veamos que esta versión del teorema de Cauchy, primero que no tiene el formato que tenían tanto el teorema de Rolle como el teorema de Lagrange. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirles algunas hipótesis más a las hipótesis del teorema de Cauchy para obtener un formato o un teorema parecido a los anteriores. Miren, le vamos a pedir, si además de todas estas hipótesis que verifican f y g, tenemos que la derivada de g de x es distinto de 0 para todo x de AB y g de b es distinto de g de a, fijémonos dos cosas. ¿Qué significa esto? Si g de b es distinto de g de a esta resta la puedo pasar dividiendo por este término. Y por otro lado, si la derivada de g en cualquier x del intervalo AB es distinto de 0, este término, que es la derivada de g en c, se puede pasar dividiendo. Entonces, con estas hipótesis adicionales, lo que nos queda es que el teorema de Cauchy establece esta igualdad entre dos cocientes. Por un lado, un cociente que involucra la derivada de f dividido la derivada de g, y otro cociente que involucra incrementos de f divididos incrementos de g. Bueno, para finalizar esta clase vamos a ver una interpretación geométrica del teorema de Cauchy. Recordémonos que en su versión más débil, el teorema establece que se verifica esta igualdad entre cociente de la derivada de f
con respecto a la deriva de g y incrementos de f respecto a incremento de g. Bueno, a partir de esta igualdad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir en esta expresión por b menos a. Si hacemos eso, nos queda que este cociente es igual a este cociente. Pero a ver, veamos un poco. El cociente que nos quedó último, el numerador es la pendiente de la recta secante que conecta a f de a, b f de b. Y en el denominador es la pendiente de la recta secante que conecta a g de a con b g de b. Es decir, acá nos apareció el cociente de dos rectas, de las pendientes de dos rectas, perdón. Y por otro lado, acá tenemos el cociente de las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, el teorema de Cauchy establece que existe al menos un c en el intervalo AB, en el cual el cociente de las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de f en c, f de c, y al gráfico de g, c, g de c, es decir, este término, es igual al cociente de las pendientes de las rectas secantes que conectan a, f de a, b, f de b, y por otro lado, a, g de a, b, g de b. Bueno, espero que esta clase haya sido de utilidad. En las próximas clases virtuales veremos diferentes aplicaciones que tienen estos tres teoremas para poder obtener información sobre monotonía, extremos y otras condiciones de la gráfica de f.